Bien, vamos a empezar con la presencia del artista con mayúsculas, Miguel Carini. La verdad que se me hace un poco difícil presentar a Miguel Carini por dos cosas que me van a comprender. Una, porque estoy presentando a un amigo. En segundo, a un gran artista al cual admiro. Entre otras cosas, por los años que nos conocemos, por ser un artista cuya vinculación con la literatura, sobre todo la literatura hispanoamericana, es de los pocos que tiene una fertilidad extraordinaria y sabe muy bien captar el espíritu de aquellos que escriben. Piensen que en el año 2019, pues el cartel de las jornadas la realizó la persona que tengo al lado. Por todo ello, pues va a parecer que soy parcial. Pues sí, claro, soy parcial, porque es una persona cuyo currículum es un currículum muy extenso, pero además de una enorme solvencia plástica. Es un artista polifacético. Hoy parece que los artistas pues un día pintan, otros hacen instalaciones, otros hacen vídeo, otros esculpen, otros hacen cerámica, o sea, una pluralidad. Está bien esa diversidad, siempre y cuando esa diversidad se apoye en una calidad y una verdadera entidad de lenguaje, no por las modas. Creo que las jornadas pasadas, lo dije, hoy una de las tendencias, porque no hay estilo hoy, ¿cuál es el estilo de 2025 o 2026? Pues todo. Pero sí que es verdad, y lo habrán observado, que muchas, son todas telares, están haciendo todos pues tapices, muy bien, pero las calidades no son las que deban. En el caso de Miguel Carini, pues diríamos que todo lo que hace, como lo hace con pasión y con amor, pues da unos resultados magníficos. Es pintor, es ilustrador, es ceramista, escenógrafo y es un supremo grabador. El grabado, lamentablemente, desde hace unos años, no se tiene la consideración ni ¿cómo diría yo? Es algo que realmente es muy paradójico de esta sociedad y del momento que vivimos. Hace unos años, sí, unos 10 años, dentro de la multiplicidad de ferias que existen en España, y concretamente en Madrid, estaba la feria de la estampa, o sea, de una manera totalmente específica. Lamentablemente, aunque conserva el nombre, ya ninguna galería expone obra gráfica. Ahora ha pasado la capitalidad a Bilbao, con otro nombre de gráfico, pero parece ser que únicamente de manera excepcional, grandes nombres que provienen más de lo pictórico y entonces hay como un eco donde la recepción es sobre el papel. Pienso, por ejemplo, en Arco este año, pues sí, había Jaume Plensa, o dentro, diríamos, de los consagrados, de los mitos,
ya hay siempre Chillida, ahora va a haber una exposición, otra retrospectiva de Chillida, pero en general el grabado no hay el valor. Cuando el grabado, la única diferencia que existe con la pintura única es que es múltiple, pero su creatividad, la diversidad de técnicas, lo que significa es exactamente igual. Es una cuestión casi fetichista, ¿no? Tengo uno. No, pero es que el grabado primero es democrático y se ha hecho precisamente como un acceso a una gran cantidad de público con unos precios adquisitivos verdaderamente razonables. Digo todo esto porque Carini, insisto, es un gran creador. No todos son creadores, pueden dibujar bien, pueden pintar bien, pero creador. ¿Y cómo digo esto? Pues me ratifico, por ejemplo, con esta obra, una obra maestra, que ya la verán, sobre... Esto es Rayuela. Sobre Rayuela. Yo tengo un amor incondicional por Julio. Bueno, habrán notado que es de dos hermanas, ¿no? Sí. Es argentino, sí, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Está afincado en Granada desde el año 90 y tantos. Ha expuesto desde la Casa de América, tiene en Portugal, ha expuesto en muchísimos sitios, están las mejores colecciones. Cojan el currículum una vez y lo veis. No voy a hacer el recital aquí, me parece absurdo, pero lo que sí quiero es que tomen conciencia, y sobre todo por lo que va a decir él, lo mismo que hemos visto antes. Y aquí he traído, que parece que soy yo el dueño de una editorial donde me voy a beneficiar como si fuese... No, es para que vean la riqueza de los soportes y sobre todo a lo que, como he dicho antes, ha mencionado a su ídolo, como es Julio Cortázar y su Rayuela, ¿no? Pero... ¿Querés que la mostremos? ¿Qué? ¿Querés que la mostremos? Claro, cómo no. Vale. Ahora que está acá, es que necesito a alguien para mostrarla. Nosotros en un momento tuvimos una locura por hacernos el papel. ¿No se escucha, no? No. ¿Ahora sí? Les decía que teníamos una locura por el papel comercial, por bueno que fuere, no satisfacía nuestras necesidades de gofrado, que es una técnica de estampación con volumen, con relieve. Entonces, hacíamos el papel nosotros. Y en este caso, hicimos la Rayuela con un compañero, José Manuel Peña, que es casi exclusivamente grabador, avalando las palabras que dice Fernando, que me honran. Me honra también haber sido el autor de la jornada número 26 y venir hoy acá. Lo tenía pendiente, hacía rato que no venía a Sevilla. Él expuso, se acordará mucho, en la Galería Concha Pedrosa, hace tiempo. Perfecto, y además con la mejor obra, una obra muy parecida. Y con el monasterio de Santa Inés también. Sí. Bueno, el caso es que decidimos hacer un libro único. Es un solo ejemplar y está hecho con papel hecho a mano. Se los voy a mostrar. Bueno, Rayuela, ¿me tenés que...? Sí. No iba a empezar por acá, iba a empezar por otro lado, pero bueno, imprevisible. Vení, Fernando, por favor, haceme el favor. Bueno, no sé si lo vamos a poder desarrollar. Es con Vení, Rafael. Con la forma de Rayuela. No sé si ahí eso molesta. A ver, ¿podés sacar los vasos? José María. Venga. ¿Puedes abrirlo? Por favor. Bueno, Bueno, el recorrido de la tierra al cielo, ¿no? Julio decía, en un catálogo lo puse, dice que cuando nosotros
éramos chicos, nos pasamos la vida tratando que la piedrita cayera en el casillero. ¿Se acuerdan? Para saltar con la pata coja, ¿no? Y nos pasamos, bueno, y por ahí, hasta que teníamos el punto tal que enganchábamos al número 3. Y tú, ¿no? Y dice que así nos pasábamos la vida hasta que perdíamos la infancia. Pero el sueño era llegar al cielo, ¿no? Y cuando yo leí Rayuela en el 63 que salió, me voló la cabeza, literalmente, porque no podía entender que tanta belleza pudiera ser leída de una manera discontinua sin empezar por el 1 y terminar en el capítulo final. Entonces este era un tributo a Julio. Hemos trabajado muchísimo con Julio, pero yo quería traer este libro precisamente avalando las palabras de Fernando para que vean la diversidad con que trabajo y con que me apasiono en realidad, ¿no? Bueno, Rayuela. Hicimos también, por supuesto, la portada, la mandamos encuadernada. Tenés que empezar de ahí, Rafael. ¿De aquí para acá? Sí, ¿Sí? por favor. No, ahora sí. Ahora. Esta es la contraportada. ¿Y ahora para acá? Le voy a mostrar que Llévalo. Esto para abajo. No, esto primero. No. Esto para acá. Ahí. Oh. Este lo vamos a mostrar, ¿no? Sí, Bueno, sí, como quieras. Este lo tengo que explicar. bueno, mejor no es nada. Bueno, voy a empezar entonces a hablar de... No sé si te quedás o dejás acá, vale. Dejalo acá que yo lo voy a mostrar con... Miren, les quería comentar una... Cuando Fernando me preguntó el título, yo empleé la palabra imprevisible porque hay un libro magnífico de un plástico argentino que falleció, se llamó Luis Felipe Noé, que él escribió Antiestética. Y él decía que el rol principal que nos cupe a los artistas es hacer la obra, porque después de hacer la obra nadie sabe dónde va la obra, ni qué va a pasar con la obra, que es imprevisible lo que pueda pasar. Entonces esa palabra me quedó porque me pareció hermosa la palabra, lo que no se puede prever. Estamos tan acostumbrados a intentar controlar todo. Hay un poeta, falleció Rafael Guillén de Granada, que decía, no hay mayor seguridad que estar en manos de los desconocidos, de lo que no conocemos, de lo que no podemos controlar. Y este es un ejemplo. Resulta que, miren qué curioso, por eso le decía a Fernando, tenemos que usar la palabra imprevisible. Resulta que yo tuve la fortuna que la Universidad de Granada eligiera por unanimidad que mi obra fuera expuesta en el Palacio de la Madraza en el 2013. ¿Te acordás? Claro. Perdón, ahora mismo tiene 2 exposiciones, una en su galería habitual y otra en la Sala Cultural Gran Capitán, ahora mismo en Granada. Si llegan a ir a Granada, pasen. Les traje un vídeo después para que vean. Hablé con Belén de eso hace un rato. Bueno, el caso es que me escribían de todos lados. Me escribió un artista de la isla de Bute, de Escocia, diciéndome que iba a emplear esa fusión
entre poetas y artistas plásticos en Escocia. Bueno, cosas muy lindas me escribía. Pero un día abro el correo, en esa época no teníamos WhatsApp, al menos yo, y resulta que en el correo venía en inglés y me dice, buenas tardes, estimado Carini, no sé qué, yo soy Chen Wang Wang, tal cual, Chen Wang Wang. Queremos ilustrar La oveja negra y demás fábula de Augusto Monterroso. No sé si lo leyeron. Maravilloso el guatemalteco, ¿no? Y resulta que una íntima amiga pasó por Granada y vio su exposición. Y buscamos un ilustrador latinoamericano que pueda entender a un escritor latinoamericano. Entonces yo le dije, bueno, no sabía qué contestarle, no sé. Digo, bueno, sí, pues quise poner una barrera. Digo, bueno, pero yo cobro el 50% o el 70% del entrada. Dice, mañana le envío el dinero. Voy al banco, está el dinero. Y bueno, lo voy a tener que hacer, indudablemente lo voy a tener que hacer. Entonces me puse a trabajar sobre, yo lo había leído mucho, a Monterroso. Ella me dice, vamos a ser modestos. Escuchen esto. El libro va a valer, es un libro de edición bolsillo. Venía para los chavales, las chavalas, con un cuaderno anexo para que trabajaran sobre el libro. Venía con una guarda, ¿no? Muy bien presentado. Entonces me dice, mire Carini, vamos a hacer, para probar, una primera edición de 20.000 ejemplares. 20, era para probar. Iba a valer 36 yuanes, 4 euros. Entonces dejé todo y me puse con este libro. Y tenía Monterroso todo el tiempo. Y se me ocurre poner en una de las pinturas, son muy pequeñitas porque es una edición de bolsillo, verán ustedes, ahora se lo voy a pasar para que lo vean. Se me ocurre poner un personaje y me escribe y dice, lo va a maquetar el mejor maquetador de Pekín, según ella. Entonces el maquetador me dice, a mí me parece, y no era mi intención, a mí me parece que ese personaje es Monterroso leyendo su propio cuento. Y yo no lo había pensado, la verdad. Y no le dije, vale, porque era una mentira. Le dije, pero, digo, bueno, viendo eso, me voy a valer para que un personaje analice cada uno de los cuentos desde dentro del cuento. Entonces le fui pasando las imágenes y fue un año maravilloso, porque ese año había venido un chico que se llamaba Fan Ye a la Universidad de Granada a enseñar chino, pero él era experto en García Márquez. Entonces me pasé incontables mañanas en Granada hablando con él. Él me decía, la semana que viene no estoy porque estoy en Medellín. Granada, Medellín, volvía. ¿Qué te pasó? No, mira lo que me dijeron, me llevaron a la Cataca. Ah, ¿te llevaron? Sí, bueno, cuando vi el río y las piedras que parecían huevos, era increíble, es García Márquez, es un país surrealista. Bueno, entonces se estableció un triángulo entre Fan Ye, Chen Wang Wang, el maquetador, y bueno, el cuarto personaje era yo. El resultado es este libro. Bueno, había terminado todo acá, yo estaba felicísimo, tengo este solo ejemplar, no te lo puedo regalar. Me mandó 2 ejemplares, uno lo tuve que dar, y me llama un amigo común que se llama Rodrigo. A los más o menos 6 meses, me dice, Miguel, viene la hija de Monterroso a Granada, porque quiere que sus hijos aprendan español, porque vivían en Wisconsin. Entonces, te quiero conocer. Y digo, y yo a ella, claro, y vino con las 2 tías. Las tías en ese momento, hace muchos años, tenían más de 90 años. Ella es amorosa como era el padre, amorosa.
tenemos todavía una relación por correo, no epistolar. Fue muy tierno haberla conocido, porque además ella después me contactaba con gente de Texas, de Miami, de esto, que querían hacer tal cuento, tal otro, y los tenés que ilustrar vos, me decía. Bueno, fue hermoso. Cuando le dije la palabra imprevisible, era que ni yo podía suponer, cuando era un adolescente soñador, que todo el tiempo estaba dibujando y pintando, que podría alguna vez ilustrar, ni imaginarme a Monterroso, ni a China. Era una cosa impensable eso, ¿no? Entonces, le agradecí a Rodrigo, que me lo haya presentado, y me parece que la vida es muy generosa y hay milagros cotidianos que no lo sabemos ver. Y por lo menos yo. Y me alegra hoy que ustedes puedan ver, aunque sea mínimamente, este libro, que se lo voy a pasar, para que perciban. Lo pinté con mucho candor. La verdad que yo estaba enamorado de cada cuento. Y no leía todo el libro, leía un cuento. A mí me tocó ilustrar Las Mil y una Noches, ¿no? Muy grande. Muchos libros, pero muy grandes, 140 ilustraciones, 150. Y digo, yo lo voy a ilustrar como Sherezade. Yo la amo a Sherezade, a mí me parece la inteligencia. La amo toda la noche. Yo leía un cuento e ilustraba ese cuento. Ese día sobrevivía. Al otro día leía otro cuento e ilustraba ese cuento. Así hice como 140 ilustraciones, ¿no? Y después hicimos una cosa interesante, que creo que también ahí en Martín Fierro está, que al final pusimos unas pequeñas viñetas que indicábamos el número de páginas de cada ilustración. Pues me interesaba porque hubo seguramente vos lo tendrás mejor que yo, hubo muchas charlas de ilustradores, me acuerdo a Paula Bonet, que decía que le voy a hacer un regalo. Busquen en YouTube Violencia y Belleza, los dibujos. Anoten, Violencia y Belleza, los dibujos de Botticelli sobre la Divina Comedia. Y Botticelli lo que hace, 130 años después que muriera el Dante, es poner los 100 textos de la Divina Comedia, poner cada ilustración al lado de cada texto. Era asignarle a la ilustración el mismo valor que el texto. Claro que era Botticelli, ¿no? Era Botticelli. Bueno, yo iba a empezar al revés, pero bueno, empezamos por los libros. Y para mí, los libros son, por ejemplo, he trabajado para muchas editoriales, de España, de Argentina, de Chile, bueno, de muchas. Me acuerdo que Rodrigo, que viaja más que nosotros, me decía, vi el Martín Fierro en Puerto Montt, en Chile. Vi el Martín Fierro en Firenze. Vi el Martín Fierro en Medellín. Porque los libros van donde nosotros ni tenemos idea, ¿no? Entonces, estoy pensando, hay un chico sevillano que es muy amigo, que está intentando lograr una exposición solo de mis libros ilustrados con los originales. Las portadas, hice, no sé la cantidad. Vea, estas son portadas, esta es sobre Goya. Esta es todo el mundo odia a Yoko Ono, decía el autor, que salen de un pocillo de café. Este es que ahora lo van a ver en el vídeo también, este es sobre un poema de Ramón Martínez, un poeta de Fuente Vaqueros. He hecho cantidad. Entonces, este chico quiere hacer que los libros de artista, los libros ilustrados y las portadas asuman un carácter de arte mayor y puedan ser mostrados solo eso. Y a mí me interesa muchísimo eso. Me interesa que ese mundo del libro, porque si hay algo que creo que... Yo soy un lector fanático, desde siempre, ¿no?
No tengo Facebook, no tengo Twitter o como se llama ahora, X, no sé qué, Instagram, no tengo nada. Y yo, después de pintar, leo, solo leo. Entonces, claro, tengo un regalo, porque no es lo mismo qué sé yo, leer a Valente, por ejemplo, a Ungaretti o a César Pavese y después leer a Cortázar, bueno, en fin, Borges, ¿no? Tantos que hay, ¿no? Ustedes, Cernuda, bueno, todo lo que pasó acá en el 27, la cantidad de poetas que tiene actualmente Granada, poetas andaluces. Ahora le voy a mostrar, porque le comentaba antes a Belén, que hace muchos años estoy trabajando sobre una especie de abrazo entre los poetas de allá y de acá. Yo creo mucho eso en allá y acá, más allá de que Julio lo plantea así en Rayuela, ¿no? El lado de allá, el lado de acá. Yo creo que hay A nosotros, por ejemplo, a Buenos Aires, la segunda fundación la realiza un habitante de Guadix, un occitano, Pedro de Mendoza. Nosotros tenemos una manera muy cercana de vivir, de sentir como ustedes, ¿no? La vida y también la muerte, ¿eh? Y nosotros vivimos de una manera muy similar. Hablo del sentimiento, de la pasión, bueno, eso por un lado. Yo me paraba de joven. Hay una relación muy grande entre pintores y poetas. Porque, bueno, Cortázar tuvo una relación casi hermana con Julio Silva, que no solamente le hizo las portadas de los libros, sino, por ejemplo, ahora me acuerdo de La Vuelta al Día en 80 Mundos, que adentro todo está ilustrado por Julio Silva. O Benedetti con Antonio Seguí, o Lorca con Caballero. Es que hay relaciones muy fuertes entre artistas plásticos y poetas, o escritores en general, ¿no? Que a mí siempre me interesó. Pero para mí cuando, ahora por ejemplo con la muestra que estoy haciendo en este momento, lo que mencionó antes Fernando, la primera en Gran Capitán, que se llama El tango y a la poesía, en esa exposición hubo como un revival porque me fui a aquellos años de mi adolescencia o de mi infancia más bien, donde mi mamá prendía la radio, era lo que había, la radio, estaba todo el día prendida la radio y había muchos programas de tango. Y ella cantaba en paralelo con la radio, ¿no? Era hermoso, yo tengo esos recuerdos hermosos, que iba a lavar a la pila, ¿no? Por ahí, y ella, Miguel, la leche, no sé qué, y tal, y cantaba María, hasta tal punto que la subtitulé, Tu paso el que regresa, porque es uno de los versos que dice ese tango, ¿no? Que cantaba mi mamá. Entonces, de esa época adolescente, donde yo iba a las librerías a ver los libros ilustrados que no podía comprar, que eran carísimos, a poderlos ilustrar, para mí es como una bendición. Por eso digo que no sé, lo vivo como un milagro que agradezco permanentemente, ¿no? Un amigo común, Gonzalo, había tratado con un señor de Alcalá la Real y me dijo, pasame el de Quiroga, el de la tortuga, el del medio, Me dice, ¿qué libro ilustrarías vos? Y yo me acordaba, no sé si ustedes lo leyeron, se llama Horacio Quiroga, es un escritor uruguayo que vivió en Misiones. Esto, de nuevo, vuelvo a la palabra imprevisible. Resulta que en esa época yo había 2 días que daba clase. Tenía que hacerlo, daba clases. Y una de las alumnas, que era argentina, era misionera. Esto fue posterior a este libro. Entonces me dice el editor, ¿qué libro harías vos? Digo, bueno, yo haría Cuentos de la Selva, de Quiroga, porque es un cuento, es un libro que Quiroga escribe a sus hijos
y donde hace toda una loa a los animales de la selva. Él canta sobre la bondad de los animales. El enemigo de esos animales es el hombre. Hay cuentos específicos que vienen, dicen los cocodrilos, vienen los barcos, vienen, ¿y eso qué es? Despedía fuego, ¿no? Entonces, este libro era de lectura obligatoria en la escuela primaria donde iban mis hijos. Es un canto a la vida este libro, es un canto a la vida. Simplemente voy a contar este cuento. Ustedes verán acá que hay una tortuga, el cuento se llama La tortuga gigante, y resulta que la tortuga está en el borde del lago porque quiere beber y aparece un tigre que la va a comer. Y casualmente, esta vez pasó un hombre bueno y mata al tigre de un tiro. Entonces la tortuga se arrima, se hacen amigos y el hombre después de un tiempo enferma. Entonces Quiroga cuenta que ella misma con otros animales se lo ata al caparazón porque en Misiones no la podían curar y se lo lleva a Buenos Aires. Ahí el hombre se cura, se hacen amigos, en fin, una historia así, ¿no? Mientras yo hacía esto, que era todo en Misiones, el libro donde yo sacaba los cuentos, que era un libro de bolsillo, tenía la casita de Misiones, de Quiroga en Misiones. La primera casita, una casita de madera. Y yo soñé, digo, uy, qué bueno sería poder conocer la casita de Quiroga. Se veía el Paraná, es el río que pasa por ahí, es donde nacen las cataratas del Iguazú. Es ahí, ¿no? Un pueblo que está muy cerquita, se llama San Ignacio. Las cataratas del Iguazú están en un punto limítrofe entre Brasil, Paraguay y Argentina. No sé si han ido, dan fe de lo que digo, está la Garganta del Diablo, montañas, nubes y nubes de vapor. Bueno, el caso es que tenía esa ensoñación y un día esta alumna me dice, después, ella viene a la presentación del libro, y un día me dice, mi padre viene porque tiene que contratar a la orquesta, a la Sinfónica de Edimburgo. El padre dirigía la Sinfónica de Misiones. Dice, lo voy a traer al taller. Y yo estaba pintando Quiroga, estaba pintando A la deriva. Estaba pintando uno de los cuentos de Quiroga clave, ¿no? Bueno, viene el hombre, yo le muestro las pinturas, me dice, quisiera invitarte a exponer en el Centro del Conocimiento. Si quieren, después ustedes se meten en YouTube y lo pueden ver. Centro de Conocimientos en Posada, que es la capital de Misiones. Me dice, ¿qué pedís a cambio? Digo, bueno, lo que pido a cambio es que ustedes marquen la obra y que me lleven a ver la casa de Quiroga. Me dice, te pongo un chofer exclusivo y te voy a invitar porque en la época que te vas a venir a exponer va a estar Marcelo Toledo, que es un compositor que vive en Nueva York, misionero que vive en Nueva York, que está intentando hacer una sinfonía sobre los últimos 5 días de Quiroga. Bueno, así fue. Fui a Misiones, fui a la casa de Quiroga, la recorrí con Marcelo, y esto es un poco el libro. Yo hacía guardas para... Acá es un poco lo que decía Fernando, ¿no? Por ejemplo, usaba de fondo monotipos que son grabados, y después, claro, viene toda la suite de ilustraciones, la tortuga gigante. Lamento que de esto no tener vídeo, porque se los voy a dar en mano para que lo vean. Bueno, cada página, usábamos, por ejemplo, una página para separar. Acá está la tortuga gigante con el hombre que lo lleva en su caparazón. No sé si se llega a ver. ¿Se llega a ver? Ahora lo llevo. ¿Sí? Lo llevo. ¿Sí? En todo caso, ahora se los voy a pasar. Ahora acá quería hacer esta es la media de los flamencos, que acá serían los calcetines de los flamencos o algo así, ¿no? Porque
los flamencos eran muy presumidos, muy presumidos. Y van las víboras a picarle los pies, las patas. Bueno, al baile que organizan los flamencos van las ranas, van muchísimos animales, peces que se hacen amigos, en fin, yo para cada cuento utilizaba un separador y como verán utilizaba un color que referenciaba al animal que iba a trabajar. Este es el loro pelado. Bueno, no me puedo extender porque sería hablar de un solo libro, pero si ustedes quieren después se lo paso y los ven. Acá quería hacer una aclaración, que esto lo hablé con Fernando claramente. Yo creo que un artista plástico debe tener muchos recursos técnicos, muchos. Pastel, acuarela, tintas aguadas, pluma, óleo, pastel, todo lo que se pueda. Porque dependerá del carácter del libro, la técnica que tenemos que usar. Esto para mí es una condición sine qua non. Por ejemplo, en este libro, que es tan tierno, al menos para mí, utilicé todo acuarela, porque era como una cosa muy suave, muy tierna. Me acuerdo que hay un cuento que se llama el río Yabebirí, porque los nombres son todos guaraníes, ahí vivían los indios guaraníes, ¿no? Y cuentan que el lago se pone color oro a las 5 de la tarde. Y a mí un día, que volví a ir a la casa de Quiroga, me lleva un artista ahí que se llamaba Bernardo Neumann, paso por el río Yabebirí a las 5 de la tarde y era oro puro. Y digo, ¿cómo pudo ver Quiroga esto? Era maravilloso. Entonces, para él utilicé acuarela. Pero, pasame el de Martín Fierro. Este libro, Martín Fierro, es más o menos el equivalente del Quijote para ustedes, el Martín Fierro para nosotros, ¿no? Este libro es la historia de una tragedia. Usted no podía pintar ni con pastel, ni con acuarela. Era una tragedia, no era una fiesta. Entonces, para este libro utilicé solamente tinta china, negro sobre blanco, o ocasionalmente un rojo, ¿no? Pero todo, ustedes van a ver que, bueno, ¿ven? Todo, ¿lo ven de atrás? Todo está, también se los voy a pasar, todo está trabajado, ¿lo ven? Así se desarrolla todo el libro. El rojo. Acá hay un rojo. Acá está en el cepo, el Martín Fierro. Y lo que les quería mostrar, bueno, una serie de dibujos que son todos dibujos en blanco y negro, son todas tintas aguadas y con la pluma. Yo investigué mucho toda esta técnica de mojar, claro. Utilizo un papel, que es el papel fabriano de 300 gramos, que aguanta cualquier cantidad de agua. Entonces puedo tirarle todo el agua del mundo y después pintar sobre ella o dibujar sobre ella que lo soporta. Pero lo que le quería mostrar, todo es así, ¿no? Luego se los paso. Que yo quería que los dibujos alcanzaran el carácter de una suite, entonces le pedí al maquetador que especificara el dibujo y la página que correspondía. Entonces, acá les traje, para diferenciar tres posibilidades, he hecho muchos libros ilustrados, muchos. Tinta, negro sobre blanco, duro, mensaje de dolor, acuarela. Y acá, este es otro caso curioso, esto es pastel. Lo presenté, fue también impredecible, ¿no? Porque esta editorial quería hacer varios génesis, ¿no? Yo hice el génesis,
y este era el segundo libro, El origen de los tiempos según China, ¿no? Entonces, hay mucho pastel. El inicio de la agricultura, el inicio de las matemáticas, hay mucho pastel. ¿Por qué? ¿Por qué usaba el pastel? Porque el pastel me posibilitaba una capacidad de difuminar. ¿Me escuchan o se pierde? Era una posibilidad de difuminar diferente, ¿no? A ver, estoy buscando si aparece acá el emperador amarillo, no sé dónde estaba. Bueno, esto creo que es el de las matemáticas. Reservaba del blanco, ¿no? Donde iba blanco hacia la reserva del blanco. Y no encuentro ahora el emperador amarillo que debe andar por acá, pero vaya, ¿dónde sabe? ¿No es este? No, no es este, pero bueno. Bueno, creo... acá está. Si ustedes buscan en YouTube y ponen Book Trailer, El origen de los tiempos, según China, aparece un vídeo sobre el libro, ¿no? Lo que quería remarcar con esto es, bueno, el amor que siento por los libros, por un lado, por las autoras, por los autores que nos regalan tanto, y hacer la apuesta por la posibilidad de tener muchas técnicas al servicio de cada libro diferente, ¿no? Bueno, yo quiero cortar. Sí, corta. Te quiero cortar porque quizás con lo que he dicho en la presentación, pues puedan pensar de que he exagerado, porque he remarcado, he acentuado la diversa creatividad. Bueno, esta es una parte, o sea, como ilustrador, como grabador, pero luego está, diremos, la que de alguna manera le da entidad como profesional, y es la pintura. Sí, ahora yo... Y tal como van a ver, cómo es la pintura de Miguel Carini. Bueno, pues yo señalaría 3 elementos. Una, el color, es un gran colorista. Es una obra que es imposible no mirar, es imposible pasar desapercibida, porque utiliza el color verdaderamente de una manera soberbia. Colores intensos, colores malvas, algo verdaderamente fascinante. A partir, diríamos, de esta especie de escenografía cromática, vienen los personajes. Y los personajes, básicamente, son 2. La mujer, pero una mujer que está partiendo desde el mito, desde la fabulación. Mito y fabulación que tienen su fuente primaria en la gran cantidad de libros que él ha leído y ha asumido. Y la tercera es la naturaleza. Naturaleza, color y mujer. Esa síntesis, esa fusión, la van a ver en sus cuadros. De una manera verdaderamente extraordinaria. Porque los traes el color con su potencia, con su comunicación. La mujer, por su recreación, partiendo de esa visión ideal y amorosa que es él, y luego la naturaleza, una naturaleza fantástica, es la naturaleza que está en Sudamérica, es una naturaleza maravillosa, esa que hace unos días hablando soñaba Henri Rousseau, que nunca fue a América, pero la imaginación, la poderosa imaginación,
hizo que realizara ese mundo. Entonces, Carini pues, tuvo toda una cosmogonía entre elementos propios de las culturas prehispánicas, indígenas, y todo ello mezclado con esa botánica, como decía ayer, refiriéndome a Odilon Redon, misteriosa, mágica. O sea, es una obra que verdaderamente pues, te hace sentir. Ya está. Y ahora habla tú. Rafael. Pinta. No se puede decir mejor, porque yo creo mucho en la relación del ser humano con la flora y la fauna. Además, no sé si vieron ustedes hace unos días con la ola de frío en Estados Unidos, caían las iguanas de los árboles, ¿no? Bueno, vale. Por ejemplo, cuando me tocó ir a Puerto Rico, me tocó ir a hacer una exposición a la Casa del Libro y al Museo de Santurce, al Museo de Arte Contemporáneo. Vas caminando y las iguanas están en los árboles, saltan de un lado al otro. Bueno, y ni les digo cuando estuve en la casa de Quiroga, ¿no? Porque la casa de Quiroga es muy particular. Uno entra a la casa, allá se llaman tacuara las cañas, son una especie de bambúes que crecen impenitentemente. Y las raíces parecen culebras, parecen víboras, y uno tiene que ir saltando los pies así para pasar por el sendero, ¿no? Es una cosa fantástica de tucanes, de guacamayos, es que es una cosa tremenda, coatíes, es exagerada la presencia de la naturaleza. Ahora Rafael nos va a poner este vídeo. Hago un solo... Vale. Quiero decir solo esto. Esto que van a ver ustedes es un vídeo que hizo el jefe de montaje de la exposición para presentarle al Ayuntamiento de Granada, que son sus superiores. No es un vídeo profesional, pero a usted le va a dar una idea de la exposición y sobre todo del espacio, que es un espacio que había sido una capilla y es un espacio ahora no confesional. Y yo me acordaba de las obras de Rothko, las 14 pinturas en Houston, en un espacio no confesional. Cuando fui a ver, cuando me llamaron para ir a ver la sala, en el ábside, por ejemplo, tiene 15 metros la altura de la pared. Es impresionante la sala. Y la sala puede ennoblecer o empequeñecer la obra. Entonces yo pensé, les quiero pasar esto para que vean en general cómo está puesta la muestra, pero después, como le comentaba antes a Belén, quiero fundamentar cada una de las cosas que hice porque está articulado en 4 ejes. Cuando quieras, Rafael. Venite acá al lado mío. ¿Se ve bien o...? No. Hay que apagar por ahí. ¿Ahora ya? ¿Tiene audio, Miguel? Sí, tiene audio. Poetas andaluces en esa pared, la que acaban de pasar. Estos. Esta es la nave principal de la capilla. Benedetti arriba, abajo Isidoro Blanstein. Tintas. En el crucero a la derecha. Miren la altura. La maga. ¿Encontraré a la maga?
en la silla. Después le explico por qué. La sala del confinamiento. Dibujé en lo que había. Los soportes son los que encontraba, cajitas de té, de lo que sea. Ahora van a ver, estos son en la pared de los poetas de Buenos Aires. Están enfrentados, hermanados en ese abrazo con los poetas andaluces. Un libro para... Vale. Bueno, esto... quédate acá, Rafael. Esto, como les dije antes, está articulado en 4 ejes. Entonces, con un museo de Buenos Aires, con el Museo de Tendencias, un museo virtual, yo trabajé mucho con este museo, le pedí a Ángela Márquez, que es la directora, que pudiéramos enviar un vídeo donde estén claramente diferenciados esos 4 ejes. Primero, el puente poético entre los poetas de Buenos Aires y los poetas andaluces. En segundo lugar, la suite de 30 tintas que ustedes vieron ligeramente, porque el vídeo es muy rápido. Luego, la nave principal estaba dedicada a la ciudad de sus poetas. Ahí está Octavio Paz, Cortázar, Benedetti, Galeano, Claribel Alegría, Reina Roffé, bueno, Clarice Lispector, una maravilla, escritora de San Pablo, bueno, en fin, Octavio Paz, poetas que yo amo profundamente. Y la cuarta, que esto sí lo pedí yo, que está basado en Kierkegaard, porque Kierkegaard decía que la obra de arte es un hecho inevitable, no se puede evitar, que en cualquier disciplina está la furia que hay interna, el volcán interior de cada artista, que la obra tiene que salir. Rilke después, muchos años después, dice, el arte es una necesidad. Y a mí me ocurrió que cuando agarró la pandemia, yo tenía una muestra que se canceló y me había quedado sin nada. Entonces tuve que apelar en lo que había en mi casa, cajitas de atún, cajitas, yo qué sé, de tropajos, de dentífricos, de lo que fuere, hasta que pedí al súper de mi pueblo, y el súper de mi pueblo me manda un té que tenía sobres, el té Horniman, ¿no? Que bendecido sea, que venían en cajas de 50 sobres. Yo pedía las 6, tenía 300, 400 sobres y dibujaba todo el día. Entonces eso yo le pedí a Ángela, le digo, Ángela, tenemos que dar un mensaje donde estos 4 ítems estén, aunque sea de manera larval, pero claro que esta exposición está articulada entre el tango y la poesía, pero que son 4 los ejes. Por eso este segundo vídeo, lo mandé yo, bueno, también lo mandó la gente del tango, el ayuntamiento, es ese de ahí, el segundo. También tiene audio. Ahora, ahí verán que está utilizada esta imagen, porque me lo pidió el director del festival del tango. No sé si no hay audio, ¿no? Ah, sí. Siempre presentábamos al poeta de Buenos Aires y a la o el poeta de Andalucía. Este es sobre el tango María que cantaba mi mamá.
Cafetín de Buenos Aires y Tanguito de Ruibal. La suite de 30 tintas la dividía en 3 bloques de 10 tintas cada una. Esta es la etapa de infancia en los conventillos. Los conventillos eran los lugares donde los inmigrantes iban a vivir, entre ellos mis abuelos. Esta es la serie de los inmigrantes. Son acuarelas con tinta. Y esto es el nacimiento del tango, porque los inmigrantes llevaron a Buenos Aires, llevaron además su cultura, su comida, llevaron sus instrumentos, y de la fusión de esos instrumentos nace esa música urbana, que es el tango. Nosotros debemos mucho a los españoles, a los italianos, a los alemanes. Ahí hubo una fusión brutal, que es lo que somos, ¿no? Esto es, por ejemplo, de Claribel Alegría. Hay algunas piezas que son muy grandes, 2 metros por 1, y otras que están en un sobre de té, Benedetti, cuando éramos niños. Estos Clarice Lispector. Clarice dice, no escribo con palabras, escribo con la vida. Clarice era hermosa, léanla por favor, lean Cerca del corazón salvaje, eso es un canto a la mujer, es tremenda Clarice. Ella, la maga, bueno, esto es Alejandra Pizarnik, que también a mí es increíble lo que me gusta. Y esta es la crónica del confinamiento que le hablé antes. Esos cartones grandes son los que me daba mi galerista para que yo le mande las obras, son las que a él le vienen entre los cristales y a mí me la daba para protegerlas, las obras que yo le enviaba. Y yo, ven, acá hay sobres de té, ¿ven? Dibujaba sobre cualquier cosa, sobre lo que tenía. Bolsas, por ejemplo, bolsas del mercado, yo qué sé, del Lidl, de cualquier bolsas, de las bolsas que comprábamos, ahí, en cualquier lado dibujaba. En las partes internas donde no estaban los logos. ¿Ven? Ahí están las cajas claramente, ¿no? Bolsas de distintas cosas, cajas. Y acá ocurre una cosa curiosa que si ustedes quieren la vemos. Si quieren la vemos. Es esto, yo se los cuento, ustedes me dicen sí o sí no. Resulta que en esa época que todos padecimos, casi una época distópica, parecía un libro de Bradbury eso, ¿no? Que dicen, todo el mundo ahora no puede salir más a la... Es una cosa, es una locura pensar eso. Y nosotros, todo el mundo, estuvimos encerrados. Y acá salíamos a las 8 de la noche a aplaudir a los sanitarios. Masa madre, yo me acuerdo de todo eso, teníamos que comer, no sabíamos cómo era el rollo ese. Viene una vecina y le dice a Estela, a mi señora le dice, Estela, en el pueblo, en el Covirán del pueblo te traen la comida a casa. Uf, bueno, comida, bueno, ¿qué? Y yo pedía todo en caja, la pasta en caja, pedía todo. Entonces tenía una relación por teléfono, con amigos, y entre ellas la tuve con Pedro Enríquez, que es un poeta de Granada. Él dirigió el Festival de Poesía Internacional del Laurel muchísimos años. Entonces, él me decía, ¿pero qué estás haciendo? Mira, estoy haciendo esto, lo otro, y yo le mandaba fotos, ¿no? Entonces él, en mayo del 20... escribe un poema maravilloso que se llama La forma de las formas sin formas, que son precisamente las cajitas. Porque los que pintamos, por ejemplo, sabemos que el espacio la base es cuadrada o rectangular o circular, no se sale de ahí. Pero la caja, al abrirla, tenía solapas, esto, lo otro, obligaba a componer de otra manera. Era apasionante abordar una caja, porque era no convencional eso. Y yo le fui pasando toda esta energía a Pedro. Y Pedro escribe un poema maravilloso que se llama Eso, como les dije. Y un día me llama y me dice, Miguel, tengo que leer el poema en Washington, porque
en Washington se hacen jornadas este sábado que viene, que es el 21, todos los 21 de marzo, pero ese año se postergó, se hizo después, de 24 horas, y se lee durante de 0 horas a 24 horas en todos los idiomas, todos los poetas del mundo. El año pasado participamos, yo coordiné un grupo de poetas granadinos. Se lee en japonés, en taiwanés, en húngaro, yo qué sé, en finés, en español, bueno, en todos los idiomas. Entonces dice, voy a leer tu poema, y lo lee. A la semana recibo una llamada. Me dice, ¿usted es Miguel Carín? Y le digo, sí. Me dice, soy Rey Berroa, es dominicano, soy el director del Festival Internacional de Poesía de Washington. Y hablamos 4 horas. Whitman, Lorca, Borges, Pavese. Bueno, él había leído, bueno, es su tema, ¿no? Entonces fue apasionante, fue apasionante. Después él escribió sobre un catálogo que yo hice sobre Lorca, una monográfica que hice sobre Lorca, que se llamó La oscura magnolia de tu vientre, y me quedó una relación extraordinaria. Esto es otra vez la palabra imprevisible. Yo cuando dibujé en las cajitas de té o en cualquier caja, dibujé por un estado desesperado, como dice Kierkegaard. Yo dibujé porque si no me volvía loco, porque estaba encerrado ahí, no tenía dónde. Y esos dibujos fueron transformados por Pedro en poesía, y por Pedro fue a Washington y voló, porque al final es eso, cuando uno lanza un mensaje al universo, se expande y uno no puede, es imprevisible, no se puede controlar. De alguna manera, todas nuestras vidas son imprevisibles, todas. La gente que tomó el tren y que pasó lo que pasó en Adamuz no pensaba en ese destino. Vivimos tiempos muy inciertos, tenemos que cuidarnos con las personas que queremos, que amamos, y cuidarnos con la poesía, con cosas que nos ennoblecen. ¿Quieren ver ese vídeo del confinamiento? El último. Es la voz de Pedro. La forma. Subilo. De la forma sin forma. ¿Hay que subir la voz de Pedro? La caja de galletas, impoluta y salvaje, dulce de leche en las aristas del cartón alegre, té de las 5, un camino de azúcar y harina hasta el último bocado en la estrategia de los felinos placeres sin hora. La última ciencia de los números en la báscula del sábado, desnudo y huido del espejo. El domingo, fiesta de guardar, ilumina el vacío en una estrategia con sentido de basura, sin otra pena que las estrías de chocolate localizadas con otro nombre de vientre crecido. Ahora, la caja, sin galletas, sin formas de tesoro interno o masticable, solo cartón en abandono, abierto a la cueva luminosa del blanco, desgarrada frontera del tiempo. Es cuando sucede el milagro de la escucha, decía, la forma de la forma sin forma. Nace el pájaro sin jaula, la síntesis de alas libres sin esencia de número áureo, un arco iris donde el olvido pudo establecer su dominio. Las letras sin sonido, este misterio de la caja rota encendida, un mundo inacabable, orfebre, mago, genio de los otros mundos del sueño. Bueno, gracias por venir. En paralelo a lo que le acabo de mostrar, Fernando dijo que estoy haciendo otras exposiciones en mi galería, es verdad, y he llevado una técnica que se llama seda aguatinta. Estoy grabando sobre seda. Es fascinante. En una de las exposiciones que hice en Puerto Rico, pero ya en una galería privada, en Uri Art Gallery,
uno de los artistas hizo una convocatoria y ese día éramos 12 todo el día trabajando, me enseñaron la técnica de la seda aguatinta. Entonces está considerado grabado no tóxico porque no se muerde con ácido la plancha. Se usa un polímero que no es tóxico. Entonces, en vez de usar buriles o lo que sea, se pinta con ese polímero sobre la seda y luego se estampa, como si fuera un grabado natural. De ahí, digo, para avalar las palabras que dice Fernando, yo creo mucho en la gráfica, estoy todo el tiempo grabando, todo el tiempo que puedo, claro, porque pinto, pero todo el tiempo que puedo lo tengo como un norte grabar, porque para mí el grabado es básico, es fundamental, ¿no? Bueno, esta era... estoy muy contento de haber venido acá. Ustedes pueden preguntarme lo que quieran. Me siento honrado que la parte directiva de la jornada de arte contemporáneo me haya invitado. Estoy feliz de haber venido y le agradezco que ustedes estén. Porque yo creo esto, y ahora te escucho, yo creo esto, no hay obra. La obra se transforma en pintura cuando hay alguien que la ve. Y yo, que soy de ir a ver, con Estela vamos a ciudades, a veces vamos a una ciudad para ver un cuadro. Por ejemplo, el entierro del Conde de Orgaz. Nos interesa ver solo esa pieza. O vamos a Florencia, qué sé yo, para ver Artemisia Gentileschi. Por Dios, cómo pintaba esa mujer, por Dios. Vamos a ver la decapitación de Judith Holofernes, claro que sí, terrible como pintaba Artemisia. Entonces, yo creo que Artemisia revive cada vez que la vemos, como Donatello, como Rafael o como mi querido Sandro Botticelli. Y ojalá nosotros revivamos cada vez que ustedes nos vean. Ya me dicen ustedes lo que quieran preguntar. Está impregnado de poesía. Gracias. ¿Quieren preguntar? ¿Qué pregunta por ahí? Sí quería decir, perdón, una cosa, que los vídeos, soy bastante objetivo, no dan justicia al color de... Sí. Dicho eso, la palabra. Muchísimas gracias antes de hacer mi pregunta. He disfrutado muchísimo. La pregunta es si esos vídeos que hemos visto están en YouTube, los podemos ver en... El primero que les mostré, no, porque era una cosa interna del jefe de mantenimiento a su jefe del ayuntamiento. El segundo, le tendría que preguntar a Ángela si lo colgó, porque no estoy seguro. Pero si ustedes ponen... Si ustedes, por ejemplo, ponen... ¿Tenés acceso acá? No. Si ustedes, por ejemplo, ponen Miguel Carini, Víctor Ardiles, le van a salir, que es uno de los productores de vídeos, le van a salir muchos vídeos. O Miguel Carini vídeos y le van a aparecer muchos vídeos. Hay, por ejemplo, sobre la exposición sobre Cortázar, que se llamó 2x4, un canto al azar, hay muchos vídeos, sí. Ahí lo pueden ver. Y ya después, si quieren, lo comentan. La técnica, bueno, gracias. No. La técnica que usa, ¿alguna vez te ha defraudado cuando no has plasmado lo que estabas leyendo o al resultado que querías llegar? ¿Cambias de técnica? ¿Te ha llegado a pasar? Sí. Sí. Si es una técnica, por ejemplo, si estoy haciendo... Ustedes vieron que en la suite de 30 tintas es una cosa que fui inventando con... Hay una acuarela líquida que se llama Vallejo, que es la que más me... Hay muy buenas, pero a mí me interesa esa porque tiene un pico vertedor, entonces dibujo directamente del bote, ¿no? Si yo siento que el poema no está en lo que pinté, lo rompo. Si es un óleo, lo tapo.
Mira, cuando antes hablé de Noé, hay a la señora que me preguntó sobre YouTube, había un programa en Buenos Aires, que no sé si continúa, pero muchísimo, como 40 años, que se llamó Los Siete Locos, por una novela de Roberto Alves. Iban todos a Padura, Galeano, todo el mundo va a hablar ahí de sus libros, ¿no? Y uno de los días fue Luis Felipe Noé a presentar uno de los libros que había ilustrado. Entonces le hicieron una pregunta similar. Y él dijo, ya tenía más de 90 años, y dice, voy a tener que apurarme a romper todo lo que no me gusta porque no quiero dejar ese legado. Y si, no sé si te respondí bien, pero si a mí no me convence, o lo tapo o lo tiro. No hay, por ahí, antes que, el primero soy yo, después por ahí la llamo Estela. Y no le digo nada, ni de qué va, nada. Y es una mirada muy escrutadora. Puedo fiarme que a veces me dice, tenés que dibujar, anda a dibujar que está flojo el dibujo. Y le hago caso. En la técnica del grabado, ¿qué plancha suele utilizar más? ¿La de zinc, la de linóleo? Bueno, ahora sí, yo linóleo sí, pero linóleo sí porque ahora ya la madera, pero si uso madera, uso DM de 3 milímetros porque es muy compacta y me permite un trazo finísimo. Entonces, como tengo gubias que son muy finas, que dibujan como una hebra, tengo que necesitar una madera compacta, sin beta. Y de 3 milímetros porque es un paso perfecto para mi tórculo. Mi prensa en esa medida va muy bien, lo tengo muy bien. Y ya no uso más ni zinc, ni cobre, ni nada porque no uso ningún mordiente que sea tóxico. Lo que te digo, estoy usando mucho polímero para no tener la posibilidad de molestar a mis pulmones. Porque una de las mayores preocupaciones de los grabadores son nuestros pulmones, porque el ácido termina, es corrosivo. Entonces, o hago muchísimo monotipo. Y hago una técnica de monotipo que medio le inventé, que si querés te la explico. ¿Sí? Bueno, mira, suponete que esta es la plancha. ¿No? Yo tengo planchas de todos los tamaños, 1,20 por 70. Bueno, lo que más ancho tengo de 68, así, porque 70 es el paso de mi tórculo, ¿no? Entonces, yo tengo, esta es la plancha, es una plancha de metacrilato. La puedo haber comprado o la puedo haber encontrado por la calle, porque esas planchas de los carteles que son finitas son espléndidas, porque son 1,7, 1,8 de espesor y va maravilloso. Lamento que no les puedo mostrar, pero hay vídeos de eso, lo van a ver. Por ejemplo, hay un vídeo que se llama El jardín besado por el viento, que lo hizo Víctor Ardile, que va de esto que te voy a explicar. Casi todos son monotipos. Entonces, yo primero lo que hago con el papel, utilizo, en el papel lo mojo totalmente. Por ejemplo, si es un papel super alfa de 250, por ahí lo dejo toda la noche en el agua. ¿Sabes? Si cuando me levanto a la mañana lo cuelgo en el tendedero y dejo que escurra. Cuando escurrió todo el agua, pero todavía está súper impregnado de agua, le tiro cantidad de distintas acuarelas líquidas que se mezclan solas porque se mezclan muy bien. Son maravillosos como se llaman los colores. Hay un punto que si yo considero excesivo, como tengo el papel de cocina, voy quitando y lo dejo secar. ¿Vale? ¿Hasta ahí está bien? Sí. La plancha todavía no apareció. Te hablé solo del papel, ¿no? Ok. Entonces, al otro día, suponete cuando cuando ese papel ya está seco, lo pongo de revés y lo mojo con un chuf chuf, con un vaporizador, lo mojo de cabo a rabo. Lo super mojo por detrás. Por detrás, nunca por el frente. ¿Vale? Ok. Tengo la plancha. En este caso, como era el jardín besado por el viento, este fue que lo hice para una estación termal.
que es en el Alicún de las Torres, cerca de Guadix, donde están las ciudades trogloditas. Es un lugar donde el agua sale a 38 grados, 56 adentro de la montaña. Es un lugar, una cosa tremenda, es Dólmenes, es un lugar que tiene 30.000 años de historia, con una sequía que fue hecha en ese tiempo, con la sabiduría, que no la hicieron recta, la hicieron sinuosa para que no la venciera el viento ni los movimientos de tierra. Y fui a recoger todas las hojas, plantas, ramas, flores, a ese lugar. Entonces, trabajé con todo lo que tenía que ver, porque tienen como un microclima con una flora especial del lugar. Entonces, tenés el papel mojado por la parte de atrás, está acá el papel, y acá tengo la plancha. La plancha le doy un color de tinta al aceite, ¿ok? Con rodillo, generoso. Puede usar 2, 3 colores que se mezclen como quieran. Entonces, sobre la plancha entintada, pongo las hojas, las ramas, esto, aquello, las flores, todo. ¿Bien? ¿Me siguen? La llevo al tórculo y agarro la hoja, está mojada por detrás, y esta es la parte que entinté el día anterior con la acuarela, la pongo encima de la plancha y la paso. Entonces aparece la forma de la hoja, pero tiene el color. Saco. Entonces por ahí, esa rama me quedó en azul. Entonces hay un lugar que me interesa, saco el papel, lo dejo en la mesa, saco la plancha, la quito y voy quitando lo que me interesa que quedó de sedimento. Pongo el papel directo sobre el tórculo, entonces empiezo a aplicar todo lo que está entintado, que entintó la pasada del tórculo. Entonces esa hoja se convierte en un azul sobre un rojo, lo que fuere. Es maravilloso, ¿eh? Sí. Esa ilustración sobre técnica, yo quería preguntarle la técnica en seda, ¿cómo la utiliza? Sí, así. Es buena la pregunta, porque primero, se debe entintar con tinta al agua. Pero las pinturas de seda, para mí... No. Voy a empezar el comienzo. Tengo una plancha de PVC, fina, muy fina, plancha de PVC. Y tengo la seda, que es similar al tejido de la serigrafía, con el grano más pequeño que haya. ¿Vale? Entonces, tengo esta plancha acá y pongo la seda encima, ¿ok? Y acá lo lleno de acrílico negro. Acrílico negro. Y con una especie de naveta voy quitando el acrílico del centro hacia los lados. ¿Sí? Tiene que quedar hiper pegada, porque cuando seca, y seca muy rápido, la tela ya está fija a la plancha. ¿Vale? La seda ya está fija a la plancha. ¿Me siguen o...? ¿Sí? Vale. Entonces me queda la tela siempre superior a la plancha. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando voy a la mesa de corte, yo tengo que la tela es superior, pongo la escuadra o la regla o lo que fuera y corto un pedazo de la plancha y corto toda la tela excedente. ¿Vale? ¿Me siguen? Me van a quedar pelitos porque es la tela. Entonces, con algo caliente lo cauterizo. Por ejemplo, un soplete de esos que se utilizan para cosas pequeñitas, ¿no? Que tiene una punta, un hierro, que se pone al rojo, es eléctrico, ¿no? Entonces cauterizo toda la plancha. Bien, para sintetizar, tengo la plancha y la tela pegada, ¿vale? Hay un polímero, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero lo venden porque yo lo compro en Granada. Hay un polímero que es americano, que si quieren ustedes, se lo puedo pasar a Fernando luego, la foto, para que Fernando,
porque no tengo su manera de llegar a ustedes. Ese polímero saco un poco en un bote y lo mezclo con acrílico blanco. ¿Ok? Tengo la plancha en negro y tengo el polímero con acrílico blanco para darle consistencia al polímero y para diferenciarlo del negro. Y entonces pinto. Simplemente pinto. Se seca en 10 minutos. ¿Okay? Un proceso que a mí, por ejemplo, hacer un aguatinta me llevaba días. Esto en media hora lo tengo seco. Tinta en Puerto Rico y sobre todo en República Dominicana estampan muy bien con color. Yo no sé color, ahí sí que sé color en muchas, pero ahí no lo sé. Solamente estampo con negro. La tinta es líquida. También es una tinta que se compra acá. Creo que es de Talen la tinta. Es muy fácil de conseguir. Tiene una viscosidad. ¿Estoy gritando? ¿No? Tiene una viscosidad que es como un poco más líquida que el yogur. Se puede manejar muy bien. No entorpece, se maneja bien. Entonces yo con una lengua de pato, se llama lengua de pato, ¿no? Con la lengua de pato agarro esa tinta que es líquida y la paso toda, ¿verdad? De un lado, del otro, cubro toda la superficie. El excedente lo vuelvo a poner en el bote, y tapo el bote y lo guardo. Y con tarlatana limpio como si fuera un aguatinta normal. Ojo, el polímero rechaza la tinta. Ahí está el secreto. Porque cuando yo limpio con la tarlatana, puedo lograr grises o blancos profundos, depende cuánto limpie, porque el polímero la rechaza la tinta. Lástima no haber traído. De haber sabido hubiese traído algunos grabados. Porque es maravilloso, les puedo asegurar que es maravilloso. Es una cosa que da como si fuera, no sé. El otro día cuando las presenté el viernes no lo podrían creer, porque gente que me conoce, que hemos hecho muchas cosas juntas, me dice, pero ¿cómo se hace esto? ¿Me podés decir? O de Argentina me preguntan, ¿me podés decir cómo es esto? Y es muy simple. Tiene su rollo, pero cuando ustedes hacen los primeros, bueno, pero ya cuando le cogen el tranquillo, como dicen ustedes, es una maravilla. Seda aguatinta. No se hace acá, no se conoce acá. Porque es ni en Argentina, es una técnica que se hace ahí. Porque en general, viste que se hace o metal o madera, bueno. Esto tiene que ver también con cosas que yo encuentro como de casualidad, por error, por trabajar. Viste que voy buscando una cosa, pero apareció otra. Entonces, eso que iba buscando ya no me interesa y me agarro de lo que... ¿no? El azar, Cortázar, el azar. Bueno, nada. A ustedes.